Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Kum Julie de la iglesia Hammam en Chuncheon. Desde pequeña no puedo escuchar por uno de mis oídos. Al no poder oír bien, no puedo interactuar fácilmente con las personas y tenía autoestima muy baja. Por eso me dediqué por completo a mi hijo, pero él nació con discapacidad de desarrollo. Y comencé a tener complejo de inferioridad porque yo era una madre inferior y mi hijo también lo era. Pero ahora que me he encontrado con Jesús, quien es el verdadero amor, me liberé de ese complejo y estoy viviendo una vida de libertad. Hoy les quiero compartir mi testimonio. Esto pasó en un día en el que había examen físico en la primaria. Durante el examen auditivo, la maestra me mostró el reloj y me dijo que levantara la mano del lado que escuchase el sonido del reloj. Pero luego de escuchar el sonido que venía del lado derecho, dejé de oír. A la maestra le pareció raro y repitió el examen varias veces hasta que escribió como resultado dificultad de oír en el oído izquierdo. Luego volví a mi lugar y unos compañeros se acercaron preguntándome, ¿no escuchas de un lado? Y yo les pregunté, ¿ustedes escuchan? Desde ese entonces me di cuenta que las demás personas escuchaban de ambos lados. Cuando volví a casa le consulté a mi madre sobre lo sucedido y me contó que había dejado de oír de un lado desde un día en el que tuve una fiebre muy alta. Por una gripe muy grave tuve una infección en el oído y eso había dañado uno de sus nervios. Quisieron hacerme un tratamiento, pero no encontraron la manera. Por eso lo dejaron tal como estaba. A veces ni siquiera me daba cuenta de que tenía un coche detrás mío. Atendía el teléfono solo del lado derecho y cuando alguien me hablaba del lado izquierdo tenía que acercar mi cara para poder escuchar. Eso incomodaba a la otra persona, por lo cual yo me retraía. Por eso, en vez de relacionarme con las personas, me sentía más cómoda leyendo libros o pasando tiempo sola. Esto hizo que tuviera la costumbre de imaginarme cosas. Un día en la primaria estaba parada en el patio del colegio antes de comenzar las clases e imaginé cómo yo estaba volando sobre la cabeza de mis compañeros. También imaginaba que la maestra que estaba delante dictando las clases no era una persona sino una muñeca. De esta forma vivía mi mundo. Estaba desconectada de lo que sucedía a mi alrededor y solía decir cosas absurdas. Una vez pasó que dije algo absurdo durante una clase. Y la profesora me dijo, Kumju, tú sí que vives en tu mundo. Mis compañeros se rieron de mí y yo me sentí muy herida. Luego de esto, como no sabía cómo actuar, dejé de hablar y recibí rechazo colectivo. Un día hicieron un test de compañerismo. La maestra dijo que levantemos la mano cuando ella mencione un amigo nuestro. Y era mi turno. La maestra dijo que levante la mano quien sea amiga de Kumju Lee. De los 70 alumnos, ninguno levantó la mano. La maestra quedó sorprendida y cuando preguntó si ni siquiera mi compañera de banco era mi amiga, entonces todas las miradas se dirigieron hacia mí. Yo me enrojecí y no pude decir nada. Al escuchar cosas negativas en mi alrededor, sentía que las personas me ignoraban y siempre me comparaba con los demás. Un día mi madre nos estaba enseñando matemáticas a mí y a mi hermana. Mi hermana resolvía todas las preguntas según iba explicando a mi madre, pero como yo no podía responder a ninguna de ellas, mi madre se enojó y le dijo a mi hermana, ella es tonta, ¿no? Todos se rieron, pero yo me sentí muy avergonzada. Yo sentía que no hacía nada bien. Las quejas crecían en mi corazón y desde un momento tenía complejo de inferioridad y sentía enojos de las personas. Pese a mi complejo de inferioridad, llegó el momento del matrimonio tan soñado. Tuve un hijo y tenía el deseo de criarlo como alguien que fuese amado por todos. Renuncié a mi trabajo para dedicarme por completo a mi hijo y aposté todo por él. Pero algo extraño ocurrió cuando él cumplió su primer año. Mi hijo no era activo como los demás niños y era tan aburrido al punto que no reaccionaba a nada. Lo llevé al doctor y le diagnosticaron una discapacidad de crecimiento hereditario. Ese diagnóstico fue como una sentencia de muerte para mí, porque significaba que mi hijo no podía tener un crecimiento normal. Se trataba de una discapacidad por la cual el cuerpo y la inteligencia no llegan a alcanzar un crecimiento equilibrado. El cuerpo aumentaría de tamaño, pero con la mentalidad de un niño, y por más que todas las capacidades eran normales, jamás llegaría a alcanzar a la de una persona normal. Ellos suelen ser burlados como personas tontas. Yo tenía el deseo de leer libros y mirar películas junto a mi hijo, pero ahora se había convertido en algo imposible. Me sentí muy apenada por él. Yo viví toda la vida sin poder socializar con las personas, sintiendo el complejo de inferioridad y llena de ira. Mi hijo lo padecerá mucho más que yo.
se me rompió el corazón. Debido a su discapacidad, no quería que llamara la atención de las personas y tampoco que causara daños de los demás, pero fue todo lo contrario de lo que imaginé. Mi hijo causaba problemas fuera donde fuera. Una vez fui al supermercado junto a mi hijo. Mi hijo, por el impulso a querer jugar, siempre tocaba el botón de cualquier máquina que encontraba. Justo ese día tocó el botón de emergencia de la escalera eléctrica. La escalera eléctrica estaba llena de personas hasta que se detuvo. Entonces las personas se sorprendieron y comenzaron a preguntarse qué había sucedido. En ese momento realmente quería que me tragara la tierra. No fueron una o dos veces, realmente odiaba que siempre sucedieran esas situaciones incontrolables, porque sentía que estaba anunciando al mundo que mi hijo era discapacitado y que yo era una madre incompetente. Al pasar por estas situaciones, comencé a evitar los encuentros con las personas porque no quería causar molestia a los demás, incluso a mis padres. Sentía que mi hijo y yo estábamos viviendo en una isla en medio del océano, una isla desamparada de amor. Para evitar que mi hijo viviera con el complejo de inferioridad por su discapacidad, lo envié a un centro de educación especial. Las clases especiales enseñan al niño todo aquello que una persona normal aprende desde pequeño de manera natural para lograr que se adapte a la sociedad. Durante las clases aprendía sobre las 4 estaciones o la manera de saludarse con las personas. Tenía clases que se separaban en desarrollo para hablar, desarrollo intelectual y desarrollo físico. Buscaba todo lo que ayudase a mi hijo a crecer como un niño normal, por eso cada vez más aposté a las clases especiales. Hasta que el sueldo de mi marido no fue suficiente para pagar todo eso. Mi marido hacía un trabajo extra dedicando tiempo y dinero a la educación de nuestro hijo. Sin embargo, con el paso de los años, nuestro hijo no mejoró mucho. Me sentí cansada y le eché toda la culpa a mi marido, volcando toda la histeria sobre él, y cada vez eran más frecuentes los gritos y las peleas. Cada vez que miraba a mi hijo tenía la obsesión de tener que hacer algo por él, por lo que no lo dejaba ni un segundo tranquilo. Creo que mi hijo también sentía mucho estrés al ver que sus padres estaban totalmente atados a él. Un día llevé a mi hijo al centro educativo. La maestra me dijo que mi hijo tenía caída de cabello parcial. Pude verificar que tenía una caída del tamaño de una moneda en la cabeza. Sentía que por más que hiciera todo lo posible como madre, el niño no mejoraba sino que empeoraba. Me sentí muy desesperada. Justo en ese momento conocí una madre en el centro educativo que era cristiana, y poniendo la esperanza de que podría encontrar alguna respuesta, decidí ir a la iglesia junto a ella. Sin embargo, como yo enfocaba todo en mi hijo, pasé mucho tiempo sin poder recibir la palabra con el corazón. Iba a la iglesia, pero mi corazón no estaba bien y lo único que podía hacer era orar desesperadamente. Un día el pastor dijo durante el culto: Jesús resucitó según las Escrituras, por eso la resurrección es la prueba para creer. Jesús cumplió con todas las profecías e hizo que podamos creer en todo por medio de su resurrección. En ese momento recordé las profecías del Antiguo Testamento que se había repetido durante las prédicas. Eran las profecías sobre Jesús, quien vino en forma humana a la tierra, murió por nuestros pecados y volvió a vivir. Ah, si Jesús realmente resucitó según las Escrituras, es real que es Dios quien vino a esta tierra. La señal de la resurrección es la prueba para creer que Él es Dios. Él es el Dios Todopoderoso. Todo se me hizo claro. Él fue el que dividió la historia en antes y después de Cristo. Él era un personaje histórico. La vida de los discípulos también eran registros reales. Los discípulos vieron los milagros de Jesús durante 3 años y medio, sin embargo se escaparon delante de la cruz porque sintieron la amenaza de muerte, pero luego de ver la resurrección se convirtieron en mártires que proclamaron que Jesús es Dios. Ellos fueron testigos que vieron y tocaron a Jesús, quien había resucitado en un cuerpo eterno, tal cual decían las profecías. Jesús realmente es el Dios creador que creó el universo y toda la Biblia es real. Jesús realmente era Dios quien había muerto y resucitado por mí. Ahora Él está sentado a la diestra de Dios. Es el Dios que gobierna todo. Dios había venido como un ser humano y había cargado la cruz. Recordé en mi corazón una escena de la película La Pasión de Cristo. Es la escena en la cual Jesús se arrastra por el piso para cargar la cruz. Si hubiese sido una persona normal, se hubiera muerto ya con los latigazos, pero Jesús lo soportó todo hasta el último momento y recorrió el camino de la cruz. La razón por la cual Jesús recorrió ese camino de la cruz hasta el final fue por el gozo que tenía por delante. El gozo de salvarme. El gozo de estar conmigo eternamente. Se gozó porque me amaba. La razón por la cual Jesús vino como hombre
cargó con la cruz y resucitó fue por ese inmenso amor. Ese amor de Dios llegó a mi corazón. Él me amó con todo su corazón, su voluntad y toda su vida. ¿Cómo es posible que Dios me amara de esa manera? Solía pensar que no me importaba si alguien como yo dejaba de existir, pero pude ver cómo había estado viviendo todo este tiempo. Había ignorado ese amor de Dios y había vivido según mis pensamientos y mis parámetros. La razón por la cual había vivido con el complejo de inferioridad, sintiendo pena por mí misma, no era por mí ni por la discapacidad de mi hijo, sino porque no creía en Jesús como mi dueño. Jesús perdonó todos esos pecados que había cometido por ser yo la dueña. Resucitó y se hizo mi dueño. Sin embargo, yo no lo creí. Yo era la dueña. Mi corazón se derrumbó. Dios, perdóname por no haber creído en Jesús, que murió y resucitó por mí, y por haber vivido según mis pensamientos y parámetros. Me arrepentí y creí a Jesús como mi Señor. Al creer en Jesús como mi Señor, me sentí muy agradecida y feliz. Siempre pensé que yo era inferior que los demás, pero Jesús, quien es más grande que todo el mundo entero, entró como tesoro en una vasija de barro y vive conmigo eternamente. Yo, quien vivía sumergida en ese complejo de inferioridad, murió en la cruz junto a Jesús y resucité cuando Jesús resucitó. Ahora soy una nueva criatura que está unida a Jesús en un solo cuerpo, en una sola vida. Amén. Jesús se hizo mi cabeza y yo me hice su cuerpo. Me convertí en un ser limpio como la nieve, un ser completo. Amén. Gracias a Jesús me convertí en un ser así. Me sentí muy feliz y pude vivir el día a día con agradecimiento. Además, me fue real de que yo era una nueva creación hecha por Dios y que su amor era eterno. Que sea eterno no es tan solo que continúe existiendo temporalmente, sino que jamás cambia en ningún momento. De esta manera, el amor de Dios hacia mí es algo que jamás cambia, sino que es presente continuo. Ahora, por más que escuche de un solo oído, por más que mi hijo no sea normal, ya nada es un problema. Porque me he encontrado con Dios por medio de la señal de la resurrección y estoy recibiendo su eterno amor. Dios llenó abundantemente con lo eterno a alguien como yo que no tenía nada. Una vez pensé, entonces, ¿qué debo hacer con mi hijo? Pero Dios me dijo mientras oraba, yo soy el dueño de este niño. Él es preciado para mí. Dios Todopoderoso. Alguien tan grande como Él es el dueño de mi hijo y tiene tanto amor para Él. Al darme cuenta de esto, pude encomendarle a mi hijo totalmente. Amén. Al entregarle a mi hijo completamente al dueño, Dios me dio una mayor seguridad por medio del testimonio de una hermana. Ella era terapeuta de lenguaje de niños discapacitados. Ella dijo que las palabras de Dios no eran lenguaje de este mundo, sino que era un lenguaje de los cielos y poder de Dios. Por eso, Él podía obrar incluso en personas con discapacidades. Esto me despertó por completo. Si Dios obra en mi hijo, Él también puede creer en Jesús como dueño, y me encontraré con Él en el reino de los cielos. Mi corazón se regocijó al imaginarme cómo sería ese niño en el reino de los cielos. Por medio del corazón con el que Dios miraba a mi hijo, cambió mi manera de ver a los miembros débiles dentro de la comunidad. Dios, quien miraba con amor hasta a un niño con discapacidad de desarrollo, apreciaba a todos sin importar la imagen de ellos. A través de la palabra de 1 Corintios 12, que registra que Dios da más valor y honor a las partes que parecen más débiles, pude estar parada delante del amor del Todopoderoso. Me di cuenta de con qué ojos mirar y cómo amar a los demás miembros. La comunidad de la iglesia era el mayor regalo de Dios, con la cual crecemos, trabajamos y nos amamos mutuamente. Amén. En uno de los cultos, un miembro estaba compartiendo su testimonio y mi hijo, haciendo ruido, subió al púlpito y se sentó al lado del pastor con una sonrisa. Me asusté tanto que sentí que se me paraba el corazón. Pero el pastor le sonrió a mi hijo como si nada hubiese pasado. Nadie se alborotó, sino que lo aceptaron con un cálido corazón. Fue el momento en que realmente vi el reino de los cielos. Mi hijo y yo estamos gozando la libertad y viviendo junto a la familia celestial, que es la versión miniatura del reino de los cielos. Amén. Lo único que me queda pendiente era la misión. Un día Dios me hizo ver su corazón de querer ver, gozar a todas las personas del mundo la misma bendición que mi familia y yo estábamos gozando. Y luego me preguntó, ¿me amas? Y ahí me di cuenta. La misión es posible solo cuando amamos a Jesús.
La misión era compartir el corazón con Dios y con ese amor amar a las almas. Un día, luego de orar, miré a mi hijo y no pudo parecerme más amoroso. Creo que pude verlo con los ojos y el corazón de Dios. Alguien que me observó viendo a mi hijo de esa manera me preguntó cómo podía apreciar tanto el niño. Y yo le respondí diciendo que era porque creía a Jesús como mi dueño y de esa manera pude compartir el Evangelio. Una vez le compartí el Evangelio a la madre de un niño discapacitado. Esa madre había ido a una iglesia durante mucho tiempo, pero luego sintió rencor hacia Dios por haberle dado a un niño discapacitado. Ella quedó sorprendida al verme que no envidiaba a los demás teniendo un hijo con discapacidad. Le dije que Dios nos ama tanto que vino como hombre a esta tierra y que esto se puede creer por medio de la prueba de la resurrección. Como sé perfectamente lo duro que fue su vida, sigo orando fervientemente por ella. Yo que evitaba el encuentro con las personas por mi hijo, ahora estoy compartiendo el Evangelio no solo con los padres de los niños discapacitados, sino también con las personas de mi alrededor. También le compartí el Evangelio a mi marido y su familia como también a la mía. La familia de mi marido rendía culto a los antepasados, pero los cultos dejaron de hacerse y ahora alabamos y hacemos culto a Dios todos juntos. Últimamente estoy recorriendo casa por casa de mi barrio, repartiendo folletos sobre los testimonios del programa Solo Jesús del Canal C, con el deseo de que por lo menos una persona pueda recibir el Evangelio. Sé que cada vez que comparto el folleto, Dios se alegra porque Él está en busca de todas las almas. Me siento emocionada al imaginar cómo obrará Dios. Hay algo de lo cual me di cuenta en todo este proceso que fui guiada. Los ojos de las personas y los ojos de Dios son diferentes. Desde mi punto de vista, consideraba discapacidad lo que para mis ojos era una discapacidad. Pero para los ojos de Dios, la verdadera discapacidad era estar atado a la vista por no poder ver aunque tuviera ojos y no poder escuchar aunque tuviera oídos. Jesús nos mostró con exactitud por medio de la resurrección que nosotros moriremos, pero volveremos a vivir en un cuerpo eterno que jamás se pudrirá. Y lo sigue repitiendo por medio de muchos testigos que dieron sus vidas. Dios entregó a su Hijo en la cruz hasta la muerte y lo resucitó, dándonos una prueba segura. Pude darme cuenta de cuán doloroso es para Dios que vivamos como discapacitados sin poder ver ni escuchar porque tenemos los sentidos obstruidos. Por eso ha puesto todo en la misión de compartir el Evangelio. Dios me salvó de estar viviendo atrapada en el complejo de inferioridad por mi discapacidad. Ahora mi hijo y yo vivimos en compañía del Dios Todopoderoso teniendo la esperanza en el eterno cuerpo resucitado. Amo a mi Dios que me sacó del mundo de las tinieblas y me trasladó a su reino de su Hijo amado. Y también amo a la comunidad. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.